Buen tiempo, familia, buen tiempo, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. No sé en qué momento nos estás viendo, pero lo que sí sé es que el Señor está ahí, pendiente de ti, de tu familia y de tu entorno. Maravilloso es el Señor que nos cuida, no duerme el que nos cuida. Es nuestro amado Salvador, nuestro hermano mayor está pendiente de nosotros, el Espíritu Santo, vaya, el Espíritu Santo está en nosotros, nos hace recordar todo lo dicho por papá y todo lo dicho por nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Bueno, seguimos en esta miniserie devocional. Estamos en la semana número 14 después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la semana número 14 del reino en fe y vida. Esta es mini devocional. El título de esta serie devocional es Los que esperamos en el Señor no seremos avergonzados. Diga conmigo, los que esperamos en el Señor no seremos avergonzados. Los que esperamos en nuestro hermano mayor, en nuestro Señor Jesucristo, nunca jamás seremos avergonzados. Él lo dio todo en la cruz del Calvario, resucitó y dijo que volvería. Papá tiene preparado las moradas para encontrarnos con Él allá. Qué lindo, qué hermoso ese día. Entonces, como hemos seguido hablando normalmente los salmos, un texto del Antiguo Testamento y un texto del Nuevo Testamento. En los salmos continuamos con los salmos, Salmo 25, hoy nos toca el Salmo 25. Yo había confundido, ayer era que nos tocaba el Salmo 25 y hoy nos tocaba el Salmo 26, pero bueno, Dios quiso así. Continuamos con Ruth, hoy sí terminamos con Ruth, detallamos algunos aspectos de Ruth. Seguimos con Lucas capítulo 11, versículo 14 al 28. Hoy hacemos énfasis del 14 al 28, maravilloso. Dice el Salmo 25, leo para ustedes, Salmo capítulo 25, versículos, vamos a saltar el versículo 3 y el versículo 10, pero voy a leer del versículo 1 al 3 y después salto al 10. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Versículo 3. Ciertamente ninguno de cuanto esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Wow. Repito el versículo 3. Ciertamente ninguno de cuanto esperan en ti será confundido, wow, o avergonzado. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Versículo 10. Todas las sendas de Jehová son de misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos vamos a hacer énfasis en estos versículos. La experiencia del salmista David en este salmo es clara y contundente con su relación de intimidad en oración, en esa comunión de hablar con el Señor. Es un salmo de característica acróstica. En hebreo, cada verso comienza con una letra del alfabeto del hebreo en forma consecutiva, cuando lo vemos en el texto. 3 secciones determinan este salmo. Vamos a mirar cómo la podemos mirar. La primera, el ruego del salmista por la protección y guía. La vemos del versículo 1 al versículo 7. Segundo, la meditación del salmista David sobre Dios y su relación con los que le honran. Lo vemos del versículo 8 al 4. 3. La nueva súplica del salmista por liberación de una situación de angustia. Todos pasamos por momentos de situaciones angustiosas y es ahí cuando debes de hacer esa guerra, ese clamor, no ponerte a llorar, tienes que levantarte, fortalecerte en el Señor y hacer esa súplica de gozo y de protección. Lo vemos del versículo 15 al versículo 21. La vida práctica de David constituye la exigencia de la verdad del Señor. Y esta verdad está vinculada a las promesas, a esa promesa de protección a la que conforma la ley del reino de los cielos.
No se trata solo de la verdad especulativa, como algunos dicen, que especular sobre las verdades o sobre la realidad divina, sino de su relación con las almas, con Él. Esa es la relación que hace Dios, una relación mutua, que con lo que Él confiesa, lo que Él dice, se cumple, porque Él es el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos llegar aquí a un punto bien interesante, y es que la manifestación histórica de Israel con el Dios justo es la misma relación que tenemos hoy como iglesia, como esa relación justa. Somos justos por medio de nuestro hermano mayor. Esto es maravilloso. El Señor siempre se ha manifestado como Señor y Salvador de las almas afligidas. La veracidad del eterno Dios Todopoderoso va vinculada a su fidelidad a su palabra. O sea, Él es fiel a lo que Él dice y Él es fiel a lo que Él promete. Por lo tanto, en esta mañana agárrate de sus promesas, agárrate de su verdad. Por eso que este versículo es tan hermoso, el versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos o avergonzados. Qué cosa tremenda. Y el versículo 10. Todas las sendas del Señor Jehová son misericordia y verdad. Su misericordia son nuevas cada mañana y su verdad está en nosotros. Entonces, no temas, Dios está contigo. No temas, que el Señor ha obrado de una manera tremenda. Por eso que el título es Los que esperamos en el Señor. Nuestro amado Salvador, nuestro Señor, Padre, nuestro amado Salvador Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso es un solo Dios. No seremos avergonzados. Que esta mañana tú puedas tener la certeza que no eres avergonzada, no eres avergonzado. Dios está contigo, no vas a ser confundido por el enemigo. El enemigo tratará de confundirte, pero espera, ten paciencia, persevera, insiste en la palabra del Señor. Recuerda modelar la fe y la vida de Jesús a todos, en todo momento, en todo tiempo, no los domingos, en todo tiempo. Entonces, nos vemos ahorita en la tarde con Ruth, que nos quiere enseñar nuestro amado Creador sobre el capítulo 4 de Ruth. Nos vemos ahorita en la tarde. Ok, hemos llegado a la tarde y en la tarde nos encontramos con... Voy a saltar el versículo 10. Ya vimos muchas cosas de la redención, pero hoy quiero tocar un poquito más sobre esa parte de la redención, pero en el versículo 10 dice: y que también tomó por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Maloc, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigo hoy. Vos está hablando con los ancianos que estaban alrededor. Cuando usted ve el contexto, y él le dice: mire, yo voy a coger a esta mujer, ya cojo a Noemí, ahora tomo a Ruth, pero la voy a tomar como mi esposa, como mi mujer. Y esto es maravilloso, que es, dice: voy ahora a restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Esto es maravilloso. Es que lo que fue Malón, Kelium, que eran los dos hijos de Elimelech, esto es maravilloso cuando encontramos que el padre murió, los dos hijos murieron y solo quedó su madre, Noemí. Y Noemí está creyendo a la promesa del Señor. Por eso dice: ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. No seremos avergonzados, amados. No seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Y ella vivió, no fue avergonzada, creyó en la palabra del Señor
y aún la memoria de aquellos que murieron creyendo de que Dios iba a proveer, creyendo que Dios iba a sostener a su esposa, creyendo que Dios iba a sostener a su mamá. Qué lindo cuando nosotros en el Señor, si lográramos partir de aquí, sabemos que Dios cumplirá su promesa, su palabra. Por eso que el texto es maravilloso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa pasará a mi hija, pasará a tu hijo, pasará a tu hija. Aunque no estemos aquí, Él no va a dejar avergonzado, no vamos a ser confundidos. Y aún si no estuviéramos, nuestra memoria queda ahí. Por eso que Él dice, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Maravilloso lo que hace el Señor. ¿Qué podemos mirar ahí? Podemos analizar completamente esa parte de lo que es la redención. Yo les hablé un poco sobre esa parte de la redención de la expresión Goel. Y esa expresión es maravillosa cuando nosotros podemos analizarla profundamente y ver de que Dios tiene el control absoluto de todo. Dios tiene el control absoluto, pero de una manera maravillosa, mis amados, de una manera maravillosa. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de Goel, que fue la expresión en el Antiguo Testamento, nos encontramos esa expresión de Goel, redentor, que tiene que ver con un acto de poner en libertad mediante el pago de un precio que vale el rescate. Los redimidos pueden ser una persona o un patrimonio, como dice Levítico 25, capítulo 25, versículo 25 al 48. Pero puedes leer el versículo 25, saltar al 47 y 48 para que tengas un detalle. Eso lo vimos durante estos 4 días sobre redención. ¿Por qué toqué nuevamente eso? Dios cumple lo que dice. Ellos tenían la certeza de que Dios iba a cumplir y lo cumplió, redimiendo en ese momento a Noemí y a Ruth. Esto es maravilloso, mis amados, de poder llegar a esta altura tan linda, tan hermosa, porque podemos analizar en el texto de 1 Timoteo 2:6, dice, quien se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo en rescate. O sea, rescate ahí es, en el Antiguo Testamento era Goel, en el Nuevo Testamento era lutro, esa parte de rescate o redimir, la misma expresión. Entonces aquí está hablando de ese rescate o de esa redención por todos. Dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos y dio testimonio dado a su debido tiempo. En primera carta de Pedro 1, 18 y 19 dice así, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas parecidas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin talla y sin mancha, la cual es la sangre de Cristo. Y Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso que si hay ansiedad en tu vida, si hay agonía, si hay desespero, como habíamos leído en el Salmo, porque el Salmo nos lleva a un punto tremendo. 25:1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegre de mí mis enemigos, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Por eso que esta familia, a pesar que salieron de Belén y se fueron a tierra de Moab, ellos siempre se mantuvieron en el Señor. Ahí estuvieron perseverando. Y tanto es que cuando Noemí viene, se trae a Ruth para que conozca el Dios de la promesa. Y ahora Ruth ha visto la promesa. Y tanto es que aquí, si podemos exaltaríamos el versículo 10 con esta expresión, vosotros sois testigos hoy. ¿De qué? Del cumplimiento de las promesas del Señor sobre Noemí, sobre Malón, que fue el primer esposo que tuvo Ruth.
Esto es maravilloso, maravilloso. Entonces toma tiempo para meditar de que no vas a ser avergonzado, no vas a ser confundido, porque el Señor está de nuestro lado. Los que esperamos en el Señor, espera pacientemente, esperé en el Señor y Él me escuchó. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Por eso que los devocionales son para esto, para animarte, fortalecerte y seguir adelante. Es bueno que tú puedas compartir este devocional a otro, porque yo sé que lo va a necesitar. Nos vemos ahorita en la noche. No te olvides el texto de la noche para que duermas tranquilo, como dijo el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces sentir confiado. Solo en las promesas del Señor estamos confiados. Sabemos que los ángeles están alrededor de nosotros para defendernos, cuidarnos. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Nos vemos ahorita. Ok, hemos llegado ya a la noche. En la noche nos encontramos con un texto maravilloso. Lucas capítulo 11, versículos 22, 23 y 28. Leo para ustedes. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Versículo 28. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Yo estuve hablando un poquito ayer en la noche sobre este tema. Hoy quiero exaltar un poco sobre esa parte del hombre fuerte. ¿Quién es el hombre más fuerte? Hay un hombre fuerte y hay otro más fuerte. Dice, pero cuando viene otro más fuerte, o sea que tenemos un hombre fuerte, pero viene otro más fuerte. ¿Cuál es el otro más fuerte? Nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vemos? Claramente lo vemos cuando el triunfo en la cruz. Pero para poder comprender eso, debemos de analizar la expresión de la declaración de nuestro Señor Jesucristo en primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Juan recuerda las palabras de nuestro Señor y dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el diablo es el hombre fuerte, pero el más fuerte se llama nuestro amado Salvador, el Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el texto en griego es deshacer, que es luo. Se refiere a la acción de desatar o soltar y liberar algo que había estado amarrado, encadenado, figurativamente destruido o destruyendo la opresión. Si hay opresión en tu vida, si hay ansiedad, si en estos momentos no encuentras la salida, es tiempo que tú te refugies en este texto de primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Verbo encarnado, el Señor Jesucristo, para deshacer, desatar o soltar y libertar algo que había estado amarrado, y seréis verdaderamente libre. Ahora podemos analizar este contexto. Si lo podemos analizar este contexto, lo podemos analizar en la cruz del Calvario. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Fue el triunfo de Cristo en la cruz. Por eso que si viene otro más fuerte que el hombre fuerte, que es nuestro Señor Jesucristo, lo podemos analizar en el contexto cuando Él en la cruz, ahí llevó todos nuestros pecados, y ahí nosotros tuvimos la claridad del triunfo en la cruz. Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15 nos da la respuesta a este devocional y a ese texto que hemos leído, y es el acta del triunfo en la cruz del Calvario. Cuando dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mateo capítulo 15, 33, Juan 19, 30, Mateo 27, 46 es la narración de esos versículos. Por eso que el apóstol Pablo puede decir
Claramente Colosenses 2:14, claramente, y lo vuelvo y lo repito para que usted, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es un devocional. No puedo profundizar porque esto es una serie. El triunfo de la cruz es una serie de unos 6 meses. Yo lo tengo ahí en el canal de YouTube, aparece, y en el canal también de Facebook, en la página de Facebook está esta parte de esta serie que yo di. Pero yo quiero resaltar como punto del devocional esa expresión de Lucas. Cuando Lucas en el capítulo 11, versículo del 21 al 22, está hablando de ese encuentro espiritual, de ese hombre que recibe al Señor y en ese momento tiene un encuentro con la palabra del Señor, un encuentro con el Evangelio. Pero ¿qué sucede? Que el enemigo gana ventaja sobre su morada. ¿Cuál es su morada? Es su cuerpo. Por eso es que el Señor nos limpia, y si nosotros abrimos puerta, el enemigo va a tratar de meter sus dardos y algunos van a ser demonizados. Demonizado es que su mente van a estar cautiva para que no podamos resistir con la palabra del Señor, sino que tengamos nuestra mente nublada. Hay algunos que están endemoniados porque no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, han aceptado una religión, por lo cual están atados, todavía no han sido libertados por el Señor Jesucristo. Y aquí tengo que ser claro, y es que cuando él dice despojando, cuando dice despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, él aparece primero despojando, o sea, despojar, arrancar la vestidura a un ser hasta conllevarlo total desnudo. Fue lo que él hizo en lo que hemos leído. Y vuelvo y lo analizo en el contexto. Dice, pero en versículo 22, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Maravilloso, maravilloso. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ten la certeza que el Señor triunfó en la cruz del Calvario. El triunfo fue en la cruz del Calvario. Resucitó. Cuando resucitó, duró 40 días dando testimonio. De hecho, tuvimos esa serie de los 40 días de nuestro Señor Jesucristo como devocional aquí en la tierra. Meditamos mucho sobre eso. Y después de esos 10 días, cuando Él sube, asciende, y viene el Espíritu Santo a los 10 días después de resucitar nuestro amado Salvador. Entonces, ¿qué podemos analizar? Que el Espíritu Santo ahora está en nosotros, y el Espíritu Santo es el que nos hace recordar todo lo dicho por nuestro Señor. Su palabra es verdad, sus promesas son verdad. Por eso que el título es Los que esperan en el Señor no seremos avergonzados o confundidos. Que en esta noche tú puedas tomar esta palabra, este devocional, y decir, creo en lo que tú estás haciendo. No le creo a lo que mi mente me está poniendo el enemigo. Por eso que tenemos el yelmo de salvación. Voy a dar un estudio sobre la armadura de Dios. Cuando entremos a ese estudio como serie del estudio de la armadura de Dios, muchos de los creyentes no saben cómo utilizar el yelmo de salvación, ese casco de la salvación, ese yelmo de salvación que nos cubre para cuando el enemigo comience a bombardearnos, nosotros vamos a decir, no, le creo a la palabra del Señor. Maravilloso, ¿cierto? Recuerda modelar la fe y la vida de Jesús a todos. Si fue de bendición este devocional, por favor, reenvíalo a otro. Necesitamos que muchos se suscriban. De hecho, si no te has suscrito en el canal, suscríbete. Eso nos ayuda para poder alcanzar a más. Entre más suscriptores hay, más podemos alcanzar. Envíalo a muchos de tus amigos y dice, suscríbete al canal para que tengas unos buenos devocionales de fe y vida.
Recuerda que estamos en la semana número 14 del Reino de Fe y Vida y el título de hoy fue: los que esperamos en el Señor no seremos avergonzados. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Bendiciones, bendiciones.